Hoy en Mente Real estaremos hablando de cómo conectarme con mis hijos. Esa parte de comunicación tan importante. Bienvenidos. Hola, les doy la bienvenida a Mente Real. Este es un espacio que ha sido creado para explorar, reflexionar y aprender sobre tópicos de salud emocional y mental. Mi nombre es Sandra Riaño, psicóloga. Aquí tendremos conversaciones muy significativas que te darán herramientas y conocimiento práctico para encontrar el balance de tu vida día a día. Bienvenido. Cuando hablamos de conectarnos con los hijos, estamos hablando necesariamente de poder llegarles, de poder entrar a entenderlos, pero también a que ellos nos entiendan a nosotros. Y por supuesto, el medio es la comunicación. Así de que estaremos tocando cuáles son las facetas que debemos tener en cuenta, cuáles son los valores que queremos pasar y sobre todo cuáles son los errores más frecuentes que como padres cometemos con nuestros hijos. En este proceso de la comunicación, es muy importante, ante todo, identificar cuál es tu estilo de comunicación. ¿Eres un comunicador pasivo, activo o asertivo? Pues bien, voy a partir a explicar las tres, porque esto no solamente es necesario cuando hablamos de los hijos, sino con la comunicación con cualquier persona en general. Entonces, aquella persona que tiene una comunicación pasiva es aquella que es dada más a escuchar que a hablar, que a opinar, que generalmente valida más a la otra persona que a sí mismo, que trata de no dar muchas opiniones y que por supuesto tanto en lo activo de su expresión verbal como en su gesticulación es muy pasiva. La persona que es agresiva, por el contrario, es aquella persona que es muy opinadora, que habla fuerte generalmente, que usa términos un poco que le tocan a las emociones a la otra persona, que busca impactar y que por supuesto su gesticulación, su comportamiento verbal va unido a su comportamiento no verbal, que son todos estos gestos. La comunicación asertiva es la combinación de alguna manera de los dos patrones. No es ni pasiva ni agresiva, está en el medio. Es aquella persona que respeta al que le está hablando, pero que cuando habla también lo hace con mucho respeto, haciendo uso adecuado de los términos, puntualizando sobre la situación y no haciendo una recogida de otros eventos que definitivamente hace que la comunicación se vaya por otro lado. Es muy común encontrar que la comunicación que tenemos con otras personas, con nuestros amigos, es diferente al que tenemos con nuestra pareja y diferente a la que manejamos con nuestros padres, diferente a la que manejamos con nuestros hijos. Hemos en el camino de, digamos que la experiencia de conversar en diferentes áreas sociales, pues adquirimos un lenguaje diferente. Pero definitivamente el sello que marcamos con nuestros hijos lo marcamos nosotros, porque nosotros somos el modelo de nuestros hijos, el reflejo, la manera en que los niños se comunican, en que los jóvenes se comunican en un 80% tiene que ver cómo tú, papá, mamá, te estás comunicando. Por eso es tan importante el cuidado de los términos, de la forma de lo que estamos transmitiendo. Por supuesto, en el colegio, en las diversas actividades y mundo social que el niño va creando, va adquiriendo su propia identidad de lenguaje. Pero en su mayoría viene del estilo que se ha mantenido en casa. En este conectarme con mi hijo, me imagino que ustedes están pensando a nivel emocional cómo llegarle, cómo hablar de esos momentos difíciles de los niños rebeldes que no quieren escuchar a los padres o que no les interesa, digamos que contar el día a día o contar sus propias situaciones y han escogido mejor hablar con un amigo o con alguien externo que no con los padres.
Es ahí donde definitivamente tenemos que llegar. Y es esa la conexión que estamos buscando replantear. Con esto quiero decir que si en este momento te identificas como un papá, como una mamá que no has logrado o que perdiste la conexión con tu hijo, siempre hay cosas por hacer. La comunicación es uno de esos valores que podemos trabajar en cualquier momento que nosotros lo decidamos y no debemos darnos por vencidos. Parte de los valores que siempre debemos tener en cuenta para comunicar son el respeto, por supuesto, y recordemos que estos valores de los que voy a hablar van en doble vía. Tanto yo respeto al que me está oyendo como la persona me debe respetar a mí también. Honestidad, amor, humildad. Fíjense que estoy hablando de esos valores que usualmente decimos que tenemos, pero que no hablamos de ellos, pero realmente en el tono de voz, en la manera, en la forma en que hablamos, estamos transmitiendo estos valores. La responsabilidad, la coherencia, la empatía, entre otros. Voy a hacer un recorrido rápido por cada uno de ellos y es que cuando hablamos de empatía, empezando por este valor, estamos hablando de entender lo que la otra persona me está diciendo, no de imponer, sino de entender y de ponerme, como diríamos en términos coloquiales, en sus zapatos, para entender cuál es la situación que está viviendo mi hijo. La coherencia, porque si yo estoy hablando de no hay que mentir, no tienes que decir mentiras, pero él me ve o yo lo obligo a decir mentiras, diga que no estoy cuando estoy aquí, si me llaman, diga que me enfermé, cosas simples, llamémoslo de alguna manera, pero que están dando un mensaje de que no soy coherente en mis mensajes. ¿Cierto? Entonces, muchas veces los papás dan instrucciones donde la coherencia no es clara, donde no se ve sencillamente y obviamente los chicos sacan ventaja de esto. La responsabilidad, porque este valor es súper importante en cualquiera de nuestras áreas. Hay que necesariamente tener una consecuencia sobre los actos que decidimos hacer y en eso se basa la responsabilidad. Me hago responsable, me hago líder, dueño de lo que estoy diciendo, de lo que estoy haciendo. Y este valor hace que los chicos entiendan que toda elección tiene una consecuencia, bien sea positiva o negativa de acuerdo a lo que haya escogido. Y por supuesto, cuando hablamos de comunicación, aquí miremos la responsabilidad que hay cuando nosotros adelantamos o anticipamos ante ellos que van a tener un castigo o van a tener un premio si hacen algo bien y no lo hacemos. Entonces faltamos a la coherencia y faltamos a la responsabilidad. Humildad. Este valor no nos está invitando a agachar la cabeza como algunas personas me lo dicen en terapia. No, la humildad es ser neutral, simple, sencillo, es no dejar la altivez cuando hablamos. El ser padre o madre no nos da ninguna autoridad por estar encima de. Efectivamente, no soy de las terapeutas que piensa que los hijos son nuestros amigos, pero tampoco es para que sean nuestros siervos, nuestros esclavos. Entonces, la humildad en los términos que usamos, en la manera asertiva en que estamos hablando, sí deja un sello muy grande en los chicos. Así sea que estemos reprendiendo en este paso de comunicación, que estemos castigando, no se nos olvide el factor y el valor amor. Cuando yo tengo ese sentimiento vivo por alguien, pues trato de ser consciente de lo que estoy diciendo, de no humillar, de no ofender. Cuando quieres a alguien, no buscas hacerle daño hasta tal punto que se impacte y que le vaya a generar un trauma. Y fíjense que esto es algo que se encuentra mucho. Yo creo que varios se van a identificar cuando escuchan, bueno, es que mi papá me trataba de esta manera, lo que me decía mi mamá. Pues en esta época lo que tratamos de hacer como padres definitivamente es corregir lo malo que hicieron con nosotros, porque tenemos los medios, las posibilidades de actuar diferente. Entonces mi invitación es a siempre que reprendas, hazlo con amor.
cuando hablas con otra persona, el amor no solamente es el amor pasional o el amor hacia el hijo, sino el amor por mí mismo de no mostrarme con una imagen negativa, porque eso también me afecta a mí como persona, esa imagen. La honestidad, por supuesto, también tiene que ver con la coherencia, pero sobre todo el ser claro, el no querer crear escenarios que no son. Los chicos también se dan cuenta de eso. La honestidad de verdad que debe ser uno de esos principios que también, como los que he nombrado anterior, debe estar muy presente en ser honestos como padres. Y aquí sobre todo va este comentario para aquellos padres que están divorciados. Entonces empiezan este juego de la manipulación de comunicación que definitivamente le hace tanto daño a los muchachos y obviamente a ustedes mismos también. Entonces hay que ser honestos, la honestidad no va en contra de la verdad. Una verdad bien dicha, pues triunfa sobre una verdad medias ahí como arreglada. Y bueno, como lo dije anteriormente, el respeto, por supuesto, aprender a escuchar, dejar hablar y no interrumpir y no crear esta sinergia y esta relación tóxica que también se presenta entre padres e hijos. En medio de esta conexión, si ustedes miran los valores de los que hemos hablado, aquí ya encontramos el primer lazo, si se quiere, fuera de toda la experiencia que tenemos con nuestros hijos, de ver cómo les llegamos, de qué manera entro, de qué manera logro que ellos confíen en mí. Obviamente hay relaciones más difíciles, por ejemplo, entre hijas y mamás. Yo he encontrado en la práctica que es una relación compleja porque se manejan unos celos complicados que no son imposibles de romper y de reprogramar. Lo importante es pedir ayuda, es mirar de qué manera esa conexión cambia y no sencillamente ponerle un X y no volver a hablar del tema. Se puede mejorar la relación. La relación también entre una mamá que empieza a ser suegra, entonces es algo que quiere meterse en la relación y quiere decidir y quiere seguir siendo, digamos que, la líder de su hijo cuando ya, pues esa etapa ya hay que aceptarla y quemarla. En medio de esto, de esta conexión, tenemos que darnos cuenta primero nosotros como adultos cuáles son los errores que estamos cometiendo, qué es lo que ha sucedido y de qué manera yo lo puedo reparar. Y no esperar a veces este mal llamado orgullo hace que se generen más distancias en lugar de crear esos puentes que deben haber entre padres e hijos. Les voy a dejar aquí algunos de los errores más comunes que cometemos cuando conversamos con nuestros hijos. Número 1, asumimos. No nos vamos con la realidad que ellos nos están contando o nos preocupamos por indagar, sino asumimos que es así. Entonces, obviamente ya entramos con una carga, con una guerra, entramos ya acusando en lugar de entrar a indagar qué fue lo que sucedió o cuál fue la situación real. 2, pensamos que causar miedo es mejor que causar respeto, lo cual es erróneo completamente, porque pónganse ustedes en el mismo lugar y váyanse atrás y miren cómo veían ustedes a sus padres, con respeto o con miedo. Son cosas muy diferentes. El miedo frena, el miedo retrae, el respeto hace que tú aprendas, hace que tú sigas ese patrón, que es completamente lo opuesto a tenerle miedo a alguien. Y lo que tenemos que nosotros buscar en los hijos es que nos respeten, no que nos tengan miedo. No gritar, no alzar la voz. Y yo sé que esto es complicado, lo digo hasta en mi propia historia personal. A veces los hijos lo ponen a uno que se te eleva el temperamento, pero una vez seas consciente de eso, nos damos cuenta que lo podemos parar.
porque el grito no hace sino atacar a la otra persona, atacar al hijo, por lo cual él se va a poner su chaleco de pelea también y entonces él también grita. Si yo grito, tú gritas. Y entonces somos los dos aquí quien gana. Realmente ninguno se está escuchando y el grito realmente es más una reacción, se debe tomar así, que se puede reparar, pero que no transmite, que no comunica. El mutismo. Hay algo que veo mucho yo en terapia en las familias, lamentablemente, que hace 3 meses no se hablan, que hace 8 meses no se dirigen la palabra y viven en la misma casa. Imagínense en eso entre padres e hijos que se dejan de hablar. Entre hermanos también pasa. Esto es un sofismo que se tiene que acabar porque es que los seres humanos nos caracteriza la comunicación. Entonces el silencio no enseña, el silencio no mejora. En las treguas uno tiene que trabajar y la manera de trabajar en las treguas es haciendo algo para mejorar la comunicación. Pero si piensas que el silencio va a mejorar las cosas, estás completamente equivocado porque lo que hace el silencio es ahondar en la rabia, en la ira, en la frustración que me quedo de la última conversación que tuvimos. Efectivamente, a veces en las conversaciones calientes, llamémoslo de alguna manera, pues hay que dejar unos espacios mientras que nos pausamos un poco, pero eso no quiere decir que no tengamos que volver a retomar la información. Un error muy común, sobre todo en las mamás, unir un reclamo con otro. Entonces usted, como hace 10 años, como hace 5, como de todas las veces, ahí se nos va completamente la comunicación, porque definitivamente tenemos que focalizarnos en la situación del momento. Cuando traemos ejemplos del pasado, de lo que la persona ha hecho en otras oportunidades, no estoy pasando una información concreta de lo que quiero mejorar, sino lo estoy poniendo como en la bolsa del todo. O sea, todas las veces tú haces, nunca me escuchas y aunque sea aparentemente cierto, pues no hay un todo o un nada real. Eso no ocurre. En la realidad podemos decir la mayoría de las veces o frecuentemente, pero realmente yo los invito más a ser concretos con la situación que ustedes quieren reparar en el momento. No se pongan a hacer colección de eventos porque sobre todo para los hombres eso es súper aburrido y los pierden rapidísimo. Entonces eso es lo que llamamos en nuestro adagio popular la cantaleta o el disco rayado. Y pues ante eso los sentidos se cierran y perdiste todo lo que dijiste. Así es de que pues no ayuda. Y un último error muy común es usar esos términos así como medio sofisticados y que hablar de cuando tenemos estas familias que son bilingües o trilingües que nos criamos en un país con un lenguaje diferente y vienes con tus palabras así medio sofisticadas, pues sonaría muy bonito, pero ni idea porque el muchacho no entendió nada de lo que había pasado. Y a mí me pasa que los niños a veces me dicen aquí términos, los muchachos usan unos términos que yo le digo, ¿y tú qué quieres decir con eso? Ah, no sé, mi mamá lo usa. Realmente no se sabe, ellos no entienden cuál es el término. Igual, nosotros también tenemos el derecho de pedirle a los hijos que obviamente si son criados en un país anglo, pues hablan un inglés más sofisticado. No, a mí úsamelo plano, simple, porque cuando estamos hablando de comunicación emocional, tenemos que irnos por lo básico. Pues muy bien, aquí les dejo este abrebocas porque en un próximo podcast que saldrá en 2 semanas van a tener ustedes algunos tips de cómo mejorar esa comunicación con los hijos. Por ahora, básense en ustedes en mejorar esa conexión, esos valores y en trabajar en esa parte que muy seguramente identificaron que ustedes están cometiendo. Hasta una próxima vez y que tengan un muy buen día desde donde quiera que estén. Recuerda que puedes seguirme a través de las redes sociales en Sandra Riano, o a través de mi website con el mismo nombre. Si tienes preguntas o inquietudes, más que bienvenidas. Por lo pronto, nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio de Mente Real
muy pronto.